En este vídeo haré un análisis del mercado de criptomonedas de hoy, analizando las noticias de última hora, cómo pueden afectar al mercado y qué está ocurriendo técnicamente con las criptomonedas. Bueno, el día de ayer era un día muy importante, no solo íbamos a conocer datos de tipos de interés, algo que ya se esperaba que se mantuviera plano en el nivel de 4,25 o 4,50, sino que además también íbamos a conocer datos sobre la política monetaria, o más que datos, opiniones sobre la política monetaria, nuevas previsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a entrar en materia para comentar un poco la actualidad de todo, pero bueno, el mercado de criptomonedas, pese a que hoy se ve algo rojo, más o menos pues no son caídas graves ni mucho menos, pero se ve rojo. Lo que hizo ayer al conocer la noticia, pues en definitiva fue formar pequeños movimientos impulsivos. ¿Fue un día alcista? Sí, fue un día alcista. De hecho, si nos venimos aquí a la capitalización total, pues vemos que en términos generales el mercado en bloque subió un 4,76%. Otros activos, como por ejemplo índices tradicionales, pues tres cuartas partes de lo mismo. Tenemos a todos los índices en Estados Unidos, Nasdaq un 1,30, S&P 500 un 1,08, Dow Jones un 0,92 y el Russell un 1,14. Hoy no ha abierto aún la bolsa en Europa. De momento los futuros están más o menos planos, veremos qué ocurre, pero bueno, durante el día de ayer pues los índices en Europa cerraron en términos generales también de forma alcista, de forma alegre, por así decirlo, ¿no? Esto significa que han salido tan buenas noticias que vamos a seguir subiendo y demás. Bueno, pues esto ya son otras palabras, es otro tema. De momento lo que vamos a hacer es focalizarnos en cuáles son esas noticias y en, sobre todo, cómo pueden afectar al mercado de criptomonedas, que es un poco lo importante, ¿no? Entonces, como comentamos, la Fed decidió dejar los tipos de interés planos en la tasa de 4,25-4,50, que por cierto, para la siguiente reunión, que ocurrirá dentro de 48 días, recordad que este dato, los tipos de interés se deciden si se suben, si se bajan o si se mantienen planos 8 veces al año, con lo cual no es una vez al mes, como datos de inflación, datos de desempleo, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora mismo, según lo previsto para lo que ocurrirá dentro de 48 días es que los tipos de interés se van a mantener planos. Esto no es sinónimo de que se vayan a mantener planos para siempre, ya que según la previsión a día de hoy, insisto, es decir, queda un montón, se espera que en un 82% los mantengamos planos para la siguiente reunión y ya tirando al mes de junio los bajemos 25 puntos básicos. Julio los mantengamos. Septiembre los bajemos 25 y así sucesivamente, ¿no? Hasta plantarnos al año 2026 con una tasa de tipos de interés de 3,50 3,75. Bien, esto simplemente es informativo, es para primero explicar qué es lo que ocurrió ayer, algo que todo el mundo sabe, y para segundo comentar qué es lo que se espera a día de hoy. Claro, ¿por qué digo a día de hoy? Digo a día de hoy porque esto no depende de un esquema de si el mercado sube, de si el mercado cae. En términos generales, es verdad que el mercado suba o que el mercado caiga ya es sinónimo de otros datos y otros elementos, ¿no? Pero independientemente de ello, estos tipos de interés, que de momento se bloquea la decisión 48 días, van a depender de dos factores. Y ahora vamos al segundo punto importante de lo que ocurrió ayer, ¿eh? Pero van a depender de la tasa de desempleo. Aquí tenemos un poco la evolución del desempleo. Está formando un movimiento alcista, medio controlado, pero con un control tenso, diría yo, ya que estamos subiendo, es cierto. Ahora, si nos focalizamos en los últimos 6 datos, estamos viendo un movimiento bajista, pero del mismo modo que la tendencia alcista en el S&P 500 se mueve a través de impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, los demás datos pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? No es que cuando se sube la tasa de desempleo suba del tirón. ¿Cuándo sube del tirón? Pues cuando en el año 2020 ocurre lo que ocurre, claro que sube del tirón. Cuando en el año 2007-2008 ocurre lo que ocurre, claro que sube del tirón.
cuando en el año 2000, 2001 ocurre lo que ocurre. Claro que sube el tirón, pero en términos generales ni sube ni cae del tirón. Por ejemplo, pues todo este proceso bajista desde el año 2009 hasta el año 2020, fijaros, va formando impulsos y pullbacks. Pam, 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 pam. Bueno, pues mientras la tasa de desempleo esté en un movimiento alcista, mientras la tasa de desempleo esté en un punto de subida, la Reserva Federal tiene que vigilar mucho porque el hecho de mantener los tipos de interés elevados mientras la tasa de desempleo está creciendo implica que le está molestando a las empresas, y si ya está subiendo el desempleo y además estás molestando a las empresas, es posible que se sigan despidiendo a personas para de alguna forma amortiguar ese problema con los tipos de interés. Pero bueno, independientemente de ello, tenemos aquí también la parte de inflación. La inflación también es importante en cuanto a esta decisión de tipos de interés. Fijaros que la inflación, pues por lo que ya sabemos que ocurrió, llegó y se disparó hasta el 9%, ahora mismo tenemos la inflación al 2,80 aproximadamente, y lo mismo, la tenemos cayendo, pero con una caída también tensa. ¿Por qué? Pues bueno, porque hemos visto claramente cómo se ha reducido drásticamente el ritmo de descenso en la inflación. No solo hemos estado claramente durante bastantes semanas, o bastantes meses, mejor dicho, bastantes meses, estancados, sino que en el momento en el cual hemos empezado a descender, han salido como 4 o 5 datos nuevamente alcistas. Y el otro día, el dato de febrero, salió bajista, ¿no? Claro, el tema, ¿cuál es? El tema es que si tú bajas los tipos de interés, lo que puede ocurrir es que se te descontrole la inflación, porque estás dando facilidad de gasto a la gente y la gente empieza a sobrecomprar, empieza a considerar que tiene un poder adquisitivo mayor del que realmente tiene y la inflación vuelve a dispararse. ¿Por qué comento esto? Porque los tipos de interés son un equilibrio entre no dejarlos arriba mucho tiempo, ya que si no se puede seguir disparando el desempleo y el desempleo lleva a pobreza y a recesiones, y un equilibrio entre mantenerlos arriba para que la inflación se reduzca, ya que si no se genera una situación inflacionaria que también lleva a una recesión y evidentemente a pobreza. Con lo cual, ¿qué es lo que determinará si la siguiente decisión en los tipos de interés, que será dentro de 48 días, va a ser mantener los 4,25, 4,50 o bajar los 4, 4,25? Pues los datos de inflación y los datos de desempleo que veamos durante las siguientes semanas. Dicho esto, no solo tuvimos datos en cuanto a tipos de interés, en cuanto al número del tipo de interés como tal, también tuvimos comentarios por parte del FOMC. Estos comentarios los puse en Telegram. Quien me quiera seguir en Telegram, aquí voy poniendo análisis, etcétera, etcétera. Cuidado, mi Telegram es @joinalexruiz, que no caiga nadie en estafas raras. Pero bueno, también vimos, y esto pues lo voy a leer tal cual, lo siguiente. Independientemente de que se mantienen los tipos de interés sin cambio, el comité desacelerará el ritmo de disminución de sus tenencias de valores, reduciendo el ritmo de reembolso mensual de los títulos del Tesoro de 25.000 millones de dólares a 5.000 millones de dólares. Además, fijaros, reducirá el límite de reembolso mensual de la deuda de las agencias y de los títulos respaldados por las hipotecas de las agencias en 35 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que se reducirá el ritmo al cual se está disminuyendo el balance de la Fed. O en pocas palabras, que cada vez esto de aquí caerá menos, hasta que llegará un punto en el cual dejará de caer y llegará un punto en el cual empezará a subir. Obvio, para que empiece a subir, queda mucho, no estamos en una fase de que esto empiece a subir. Ahora mismo esto va a empezar a desacelerarse, va a empezar a desacelerarse la reducción. No es pasar de desacelerarse a subir con fuerzas, es dar un primer paso, un primer approachment, por así decirlo. Esto es único, esto es la primera vez que lo vemos, esto significa ya que entramos en el escenario en el cual hemos hablado tanto y que hemos comentado que significará el cambio en cuanto a la dirección, el cambio en cuanto a... A ver, voy a quitar esto de aquí.
y lo voy a poner aquí. El cambio en cuanto a la estructura de mercado, en cuanto a lo que podemos esperar de este mercado, tal y como ocurrió en el año 2019, cuando justamente este cambio en el cual la Reserva Federal empezó a incrementar el balance, no es que empezara a reducir la disminución, sino que empezara a incrementarlo. ¿Es este el momento? ¿Es la única vez que ha ocurrido? No, la respuesta es no. En mayo del año 2024 fue la última vez. ¿Dónde está mayo? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Aquí. Aquí fue la última vez que se decidió hacer algo similar. Y primero, no solo podemos ver que, pues bueno, el balance siguió cayendo, no afectó mucho la historia, ni al principio, ni durante mayo, ni durante los siguientes meses. Es verdad que, fijaros, si nos focalizamos un poco en la pendiente, y esto pues simplemente para que lo veamos, desde aquí podemos ver cómo de alguna forma se empezó a cambiar el ángulo, ¿veis? El ángulo era uno y de repente empezó a ser otro el ángulo, pero luego rápidamente volvió para abajo y se volvió a cambiar el ángulo. Si yo quito esto, vemos cómo el ángulo era así, luego se vuelve plano, un poquito plano y luego vuelve para abajo. Bueno, independientemente de ello, primero, el tema siguió para abajo. Segundo, ¿qué es lo que ocurrió con la dominancia de Bitcoin? Siguió para arriba sin ningún problema. Y este es el punto. Está muy bien, este es un primer paso, es un paso que nos acerca al objetivo, pero no es un paso definitivo. No es un paso que ya digamos, vale, perfecto, ya es lo que esperábamos y que ocurra esto ya es sinónimo de que vamos a empezar a cambiar cosas reales. Este es un primer cambio que no es la primera vez que ocurre y que no tiene por qué ser duradero. Puede ser realizar esas reducciones que he comentado, numéricamente hablando, y a partir de ahí seguir como si nada. Y mientras se siga como si nada, creo yo, en mi opinión, que el mercado está destinado a seguir el mismo ritmo. Eso no significa, cuidado, que, como ya hemos comentado tantas veces, que el precio de Bitcoin no pueda subir, ni mucho menos. Puede subir y puede formar movimientos impulsivos y puede venirse hasta los 100.000 de nuevo, etcétera, etcétera. Lo que significará es que mientras Bitcoin suba, Ethereum Bitcoin seguirá cayendo. Y ya está. Y Solana Bitcoin seguirá cayendo. Y es así. Y no hay más. Y si Solana Bitcoin, Ethereum Bitcoin, Cardano Bitcoin, Ripple Bitcoin están cayendo, pero Bitcoin está en los $100.000 el Bitcoin, y hemos formado un movimiento del 542% desde mínimos, tenemos un problema. Evidentemente creo que tenemos un problema y que lo podemos detectar todos. ¿Por qué? Pues porque seguirá siendo pan para hoy, hambre para mañana. Seguirá siendo un mercado o un ciclo alcista totalmente anestesiado. Seguirá siendo un ciclo en el cual, de momento, si venimos por aquí, estamos cumpliendo prácticamente lo mismo que en anteriores momentos. Fijaros cómo aquí ya estuvimos hablando un poco de esto, de esta estructura. Ya estuvimos hablando del patrón de enero. Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos, pullback, pullback y para abajo, y para abajo. Esta estructura, esto es total 3 entre USDT, o sea, menos USDT entre Bitcoin. O sea, esto mide qué es lo que hace el mercado de criptomonedas, excluyendo a Bitcoin, excluyendo a Ethereum y excluyendo a USDT. Si esto cae, significa que el mercado de criptomonedas se comporta peor. Y lo que está claro es que no solo podemos venir a buscar esta zona inferior por 18ª vez, como ya ha ocurrido más veces y como ocurrió aquí, sino que además la zona del principio de todo esto es el target objetivo mientras esto siga igual. Mientras esto siga igual, es el target objetivo. Fijaros que, hablando de patrones y demás, ahora me he acordado, y esto es interesante, el RSI a veces, bueno, como cualquier indicador, los indicadores hay que saber utilizarlos en cuanto al cuándo y en cuanto al cómo. Pues bien, el RSI ahora mismo en Bitcoin, fijaros, ¿qué es lo que está haciendo? Está en una zona de soporte. Podríamos decir, oye, un toque, 2 toques, 3 toques, desde este nivel de soporte nos podemos levantar. Sí, nos podemos levantar. Ahora bien, fijaros este patrón muy similar. Está subiendo, un toque, 2 toques, en el tercero rompemos y luego nos vamos para arriba. Nos podemos focalizar también, por ejemplo, por aquí.
mismo patrón. Un toque, dos toques, y en este tercer toque rompemos y luego nos vamos para arriba. Nos podemos focalizar también, a ver, por aquí. Tenemos un toque, dos toques, y en este tercer toque, parece que el precio tal, rompemos para abajo y nos vamos para arriba. Es decir, este patrón que más o menos podría ser algo así, el precio está subiendo, hace un de esto, se va para arriba, tal, no sé qué, forma un segundo toque, viene para aquí, y desde aquí a veces hace así y luego así para hacer así, o a veces desde aquí directamente hace así y se va luego para arriba. Pero esta especie de estructura de, entre comillas, hombro, cabeza, hombro en el RSI, algo que también se está repitiendo en Ethereum, Bitcoin. No con esta estructura, pero fijaros, RSI. En este caso, ahí. No lo tenemos tan limpio, perfecto, no pasa nada. En este caso tenemos este patrón de 3 toques y en este caso tenemos este patrón de 3 toques. Estamos formando literalmente la misma estructura. Incluso lo podríamos como recoger más a gran escala. Algo así. Desde el principio de... Aquí mejor, sí. Desde el principio, para coger los máximos, desde que llegamos a esta zona de máximos, un toque, dos toques, faltaría de alguna forma, ¿dónde está el círculo? Este tercer toque en la parte inferior, para luego pues, poder formar el movimiento impulsivo. Del mismo modo que aquí, si cogemos esta zona, pues tenemos un toque, dos toques, y el tercer toque para formar el movimiento impulsivo. ¿Desde dónde? Desde la zona de máximos. La estructura es la misma y el patrón es el mismo. Entonces, bueno, un poco lo que comento. Esto es lo que ocurrió ayer, esto es lo que está ocurriendo ahora. La estructura de momento no ha cambiado demasiado. La performance, por así decirlo, de la dominancia, pues ayer fue bastante plana. Verdad que fue alcista, pero fue bastante plana. Y de momento seguimos con todo igual. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.